estuviera bien. Yo creo que sí. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, los que me estén viendo y en el horario que me estén viendo. Me encuentro el día de hoy con el psicólogo, musicoterapeuta, productor José Antonio Rodríguez Barrera, de 30 años. Un gusto tenerlo, muchísimas gracias por su tiempo, que amables ustedes, en serio. Yo estoy emocionado. Yo sé. Venimos aquí, bueno, voy a entrevistarlo pues, para una investigación en materia de lenguaje. Espero que quede bien, porque si no, puedo reprobarlo. Primero que nada, ya le había comentado el tema del que vamos a hablar. Entonces, para comenzar, ¿nos puede dar una pequeña definición de lo que es la expresión comportamental? La expresión comportamental está basada justo en el comportamiento, ¿no? Es fácil definir la expresión comportamental, es la expresión del comportamiento, o cómo el comportamiento logra la interacción, ¿no?, entre la gente. Ajá, cómo esto llega a incidir, ¿no?, en otras personas. Y exactamente, ¿no? Entonces va más o menos por ahí. Entonces, para ser más precisos ahora, la expresión comportamental sádica sexual. Yo creo que el sadismo sexual o el comportamiento sádico sexual es una actitud o un comportamiento adquirido. No estoy seguro de que alguien nazca queriendo ser maltratado, ¿no?, o con placeres del dolor, pero según dice las teorías de la educación psicológica, el conductismo y todas estas, te dice que todo lo que está a tu alrededor forja tu personalidad y tu capacidad de conocimientos. Entonces, a lo mejor puede haber factores en el desarrollo de las personas que los inducen a concebir como placentero el dolor. Bueno, vamos entonces para eso, empecemos por comentarlo. ¿Cómo a qué edades se comienza a presentar cree que se puede empezar a presentar ya de forma más explícita estos comportamientos? Pues no estoy muy seguro, porque Freud, que sabemos que tiene muchos problemas, pero también muchos aciertos, habla de las 5 etapas psicosexuales del desarrollo, ¿no? Ajá. Entonces te dice que comienzas con desarrollos fálicos, es decir, los bebés, el lugar por donde reciben el placer es a través de los dientes, de la boca. Ajá, todos los bebés chiquitos, el primer estado psicosexual del ser humano es la boca, el fálico, porque según Freud, todo el placer lo reciben los bebés a través de las encías, por eso todos los niños se meten cosas en la boca. Y así con sus diferentes etapas, ¿no? La etapa anal, que es cuando están empezando a controlar sus esfínteres, y llegan a una tercera etapa, que es la etapa, no recuerdo su nombre, pero es donde comienzan a sentir atracción por el sexo opuesto. En específico, el sexo opuesto del padre. O sea, si es niña, empieza a sentir atracción por el papá, y si es niño, por la mamá. Después de esto hay una pausa, más o menos de los 6 a los 11 años, y regresa la parte sexual, pero ya no se genera en la mente, ahora se va a los genitales. Entonces, en el proceso de crecimiento de los pequeños, según Freud, hay una etapa, o en este desarrollo de etapas, pues suceden cosas, ¿no?, que si no son bien tratadas, pueden afectar el desarrollo de las personas. Como por ejemplo, desde pequeños aprender que el dolor, pues, te sirve, ¿no? Hay quienes a golpes en otras épocas se les educaba, y creen que... exacto. Y eventualmente eso repercutió en otras cosas en su psique, ¿no? Entonces, ¿qué importancia le daría usted al dolor como para el desarrollo del ser humano? Es importante y necesario. Imagínate que viviéramos en un mundo sin dolor, sin sufrimiento. Bueno, sí, de hecho, Friedrich Nietzsche decía que los humanos necesitamos el dolor para darle sentido a la vida. Siddhartha Gautama, el Buda, lo mismo, el ascetismo, del proceso por el cual llegó a la iluminación, fue todo el proceso de dolor, ¿no? Esta religión budista dice que el dolor es lo que... el dolor era el porqué del desarrollo, ¿no?, de Siddhartha, y eso fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los grandes iluminados. Entonces yo creo que el dolor es importante. Hablando de psicología social,
todo el mundo pasa por procesos de dolor, de luto, de sufrimiento, incluso los dolores físicos, ¿no? Suelen ser un poquito tediosos, pero lo que es un dolor físico es que te genera una cicatriz, ¿no? Entonces ahí hay una marca de que algo pasó. Yo creo que el dolor emocional, la emoción dolorosa también es parte de porque te forja como persona. Y todos estamos propensos a padecer ciertos dolores. Creo que sí. A ver, entonces, ¿cree que, bueno, situaciones dolorosas o situaciones traumantes, por así decirlo, pueden llegar a incidir en la sexualidad? O sea, puede llegar incluso a desarrollarse. Sí, claro que sí. Depende del momento en el que sucedan estos asuntos, estos problemas que generan el dolor. Depende del momento y del desarrollo que ya tiene la persona. Pero por supuesto, hay muchas parejas, por ejemplo, que, vaya, no sé, imagínate una chica que su papá le pega mucho, ¿no? Entonces ese dolor la hace entender que a lo mejor una persona como su padre no sería lo que necesita en su vida y la hace reflexionar y buscar algo diferente. O por el contrario, se enamora tanto, cree que esto es lo correcto y busca en una pareja algo similar. Entonces, claro que cualquier emoción puede formar parte de la vida cotidiana de las personas, pero debe de ser analizada desde... Es importante por eso la psicología, porque las personas le tienen, no sé, sin miedo al encontrar cuáles son los problemas de su cotidianidad. Pero sí, claro que afecta, pero dependiendo de la época en lo que sucede y de lo que suceda. Bueno, volvemos al punto. ¿Cuál sería, pues, para usted, ¿no? Obviamente, la etapa en donde una persona sería más propensa a cambiar su hábito futuro por causas dolorosas? Yo creo que sucede pues puede suceder a cualquier edad, pero principalmente en las edades primarias, ¿no? O sea, muy jóvenes, adolescentes, niños, que suelen vivir situaciones traumáticas, los dejan marcados, pero los dejan marcados porque no se tratan estas situaciones de dolor, porque la familia no lo sabe, no lo entiende, o porque los adultos creen que como ellos están procesando el dolor, el pequeño también. Lo que no entendemos los adultos es que los niños están viviendo y ellos no saben qué es el dolor y hay que eventualmente les tocará experimentarlos y hay que saber guiarlos. Puede suceder a cualquier edad porque la gente no tiene normalmente, bueno sí, son estables, pero suele haber fallas y una falla dolorosa puede llegar a hacer que la gente sucumba. Bueno, depende de la probabilidad, lo prolongado. Sí, pero creo que es más sobre todo en la comunidad joven. Ajá, muy bien, ahora recuperemos el tema. Sexualmente, ¿cómo cree que esto del dolor se empieza a relacionar con estas? Porque, bueno, el sadismo y el masoquismo vienen casi de la mano con el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se comenzarían a presentar y bajo qué circunstancias? Usted mismo me dice más. Es que el dolor, el sufrimiento, el break, los golpes, suceden a cualquier nivel. O sea, imagínate, vamos a filosofar un poco. Cuando un árbol crece y nos da frutos, decimos, ah, qué hermoso creció, qué lindo, ¿no? Pero para que ese árbol creciera, tuvo que partir de una semilla que estaba cerrada y tuvo que romperse esa semilla para que saliera el árbol. Eso a final de cuentas es un quiebre, es una cáscara que se rompe. Es como si de ti se rompiera un pedazo para que algo nuevo naciera. Exactamente. Entonces ahí hay dolor. Si te detienes a analizarte físicamente, es así, si un hombre toma su miembro, baja el prepucio y en seco tocas el glande, eso es doloroso. Sí. Incluso con humedad, la humedad física, eso es doloroso. Pero en el acto sexual, ese dolor es placentero. Entonces, el dolor está intrínseco en muchas cosas, incluida la sexualidad humana, ¿no? La sexualidad animal. Los perros y los gatos en su actividad sexual es completamente dolorosa, pero lo hacen por perpetuidad de la especie. En el caso del ser humano ya es una cuestión un poquito diferente. Entonces la expresión sería como llevar a desarrollar, como explorar más esa parte, ¿no? La parte dolorosa en el acto sexual. Es más bien la interpretación del dolor.
yo creo que es la interpretación del dolor. Porque el otro día, vamos a utilizar los recursos modernos, el otro día en un video en YouTube, en Facebook, aparece una chica diciendo algo como esto. Fui a que me pusieran una inyección para la gripa y la enfermera me dijo, te voy a aplicar la inyección, pero no la vas a sentir. Todo el mundo sabe que una inyección de ampicilina, de aceite de ese tipo, es dolorosa. Entonces la enfermera le dice, te voy a inyectar y no lo vas a sentir. Entonces la chica narra que la enfermera le da 3 nalgadas y le clava la aguja y le inyecta la medicina y se la quita. Y le pregunta, ¿sentiste? Y dice, no. Y la chica en el video dice, lo que ella no sabe es que si me daba 2 nalgadas más me prendo. Entonces, es cómo interpretamos el dolor. Hay personas a las que esta sensación dolorosa no les gusta y lo que quieren es evitarla o terminarla, sucumbirla, que llegue al final. Pero hay personas que esto les provoca otras cosas, ¿no? Y eso depende de exactamente qué es lo que tienen en su psique, ¿no? Que es cómo ha sido la formación para que yo llegara a decir, lo que duele gusta. Bueno, entonces, veámoslo así, ¿qué cree que las redes sociales o el internet o algo externo pueda llegar a afectar la forma de pensar de las personas y llevarlos pues a estos comportamientos? ¿O cree que se desarrollan por voluntad propia? Pues existe el Marqués de Sade, que es un libro que se escribió hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con las redes sociales. Existe Babilonia, ¿no? La ciudad del pecado, de los libros religiosos. Está, déjame pensar en otro ejemplo, el bondage japonés, ¿no? Que sí, es uso de cuerdas para amarrar y someter a los enemigos, porque China cuando estaba en guerra utilizaba ese método para someter a sus rehenes, a sus prisioneros de guerra. Curiosamente, esa aplicación a los encuentros sexuales de estas personas en Asia y la práctica del shibari con cuerdas y el amarrado, que antes era para esclavos, se convirtió en un uso placentero, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que tiene más que ver con cómo la gente entiende el dolor. Porque si a ti te amarran y las cuerdas te están marcando y no circula la sangre en tu cuerpo, pues no es muy bonito. Pero va a haber personas a las que eso les agrade, ¿no? Y los provoque a un grado psicosexual. Perdón, me llamo. ¿Cómo ves? ¿Qué más? Perdón. Entonces, estos temas deberían de ser abarcados de una forma más, por así decirlo, privada. Por ejemplo, debería de omitirse o tal vez mencionarse en la educación sexual, o sí debería de ser literalmente explicarlo y que la gente lo tenga presente, pues por cuestiones de... Es una gran pregunta, pero yo creo que el maestro no llega hasta que el alumno está listo. Entonces, a lo mejor son temas que son de interés para aquellas personas que han notado que el dolor les provoca algo. Porque si de plano el dolor no te late, pues estas prácticas, ese tipo de cosas, no son algo que vaya con tu vida, que te vaya a gustar. Entonces yo creo que no es algo que debas enseñar. Existe y si te gusta llegarás a ello, pero tampoco es como que deba de estarse ocultando cosas así, porque al final de cuentas yo creo que en tu casa tú haces lo que quieres y en tu cama pues tú también haces lo que quieres, no necesitas estar dándole cuentas a nadie. Entonces, si se hace de manera responsable y consensuada, todo bien. La psicología no tiene ningún problema con eso, creo que la medicina tampoco. Sí. Aunque es una situación, claro que se presta para el estudio, cómo es la interpretación del dolor y por qué, o la interpretación de las emociones, pero no creo que tenga ningún... Pero bueno, su censura sería más bien política, ¿no? Porque, bueno, llegamos sí. a la parte en donde a veces incide con esto, en donde puede llegar, por ejemplo, a términos como de pedofilia, donde hablamos de... Ok. podemos llegar a la relación, que pues... eso ya es hablar de temas no consensuados. Ajá. Entonces es lo que te decía, para que esto funcione, primero le llega a las personas que tienen esta tendencia que el dolor se entiende de otra manera y
llegará a esas personas. A quienes no les agrada o no tienen intereses sobre su interpretación del dolor, porque el dolor les duele y lo que quieren es terminarlo, pues no creo que esto llegue a afectarles. Entonces, con mi posición no creo. Todo el mundo tiene un grado de masoquismo. Todo el mundo tiene un grado de masoquismo. Hay personas a las que les encanta arrancarse los cueritos, ¿no? Y eso pues es lastimarte. Hay personas que, no sé, disfrutan con el shibari, ¿no? Siendo atados. Está bien, ¿no? Las esposas. Exactamente, cualquier cosita, pero eso ya depende de su gusto, de su percepción y de su entendimiento del dolor y del consenso que tengan para la práctica. Por supuesto, decían que nunca señales al sucio con el dedo sucio. Exacto, así tal. Bueno, así como cree que así como esto se pueda aprender, ¿cree que puedan llegar a desaprenderlo? ¿Cree que se puede eliminar? El desaprendizaje, yo creo que sí, pero también depende de tu percepción, insisto. A lo mejor una persona que tiene ciertas tendencias masoquistas, que siente placer con el dolor, eventualmente eso cambie por un factor que le haga que lo doloroso se convierta en verdaderamente doloroso y ya no genere placer. Pero tendría que ser un factor muy... Ajá, llega a ese punto en donde dice, bueno, ya, ¿no? Sí, porque yo creo que hasta cierto punto podría radicar hasta en un fetiche el dolor, ¿no? Pero no tanto porque es cierto, sí existe. Entonces, pues las personas saben qué es lo que les agrada y lo que no. Y yo creo que para poder entenderlo bien, lo primero es conocerte a ti mismo, para saber cuáles son tus límites, qué sabes hacer, qué no sabes hacer, qué te gusta, qué no te gusta, a ti como persona, y ya después sobre lo que te guste o no te guste, encontrar a las personas con las mismas afinidades, con la misma locura mental. Entonces, dice que primero hay que tener el autoconocimiento, Claro. Y después pues buscar a alguien con quien compartir nuestros gustos. Exacto. Una sana convivencia, vaya. Sano, si la vas a estar latigueando no es tan sano, pero si le gusta, pues claro, entra en lo sano, claro que sí. Bueno, ¿cree que esto puede, bueno, ya hablamos de que me dijo que sano, entre comillas, ¿cree que puede llegar a ser en serio malo aún para la gente que le gusta? O sea, por ejemplo, hay gente que gusta de consumir desechos humanos, ¿no? O sea, sí, eso. ¿Cree que pueda llegar a ser cruel, lastimar? Pues es un hecho por completo que el ser humano tiene bacterias en el estómago y todo lo que desechamos es un desecho, es algo que no nos sirve y está lleno de bacterias y muchas cosas, ¿no? Que, pues no sé, nunca en mi vida he estado en contacto con alguien que ingiera cosas de ese tipo, pero estoy muy seguro que se podría ser afectado fisiológicamente por ingerir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces se presenta el límite, ¿no? Y que siempre es la moderación. Sí, y más allá de la moderación, yo creo que para tipo de prácticas de ese tipo hay que también ser muy consciente de la salud humana. O sea, también estar haciendo regulaciones constantes de salud, estar haciendo chequeos, saber qué pasa con tu cuerpo, qué le estás haciendo y qué no al tener ese tipo de actividades. Entonces sería como llevar las prácticas a cabo, pero también llevar un monitoreo, ¿no? De ti mismo. Sí, conocerte, insisto, tienes que saber qué es lo que eres, qué es lo que tienes y qué es lo que haces. Porque si te vienes a hacer cosas que no conoces, pues puede salir mal. Puede llegar en la experimentación, bueno, supongo que es todo lo que tenía que ver. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más para cerrar? Sí, yo creo que sí. Cada quien puede hacer con su vida lo que se le antoje. Está muy claro y creo que quedó entendido que el sadomasoquismo se entiende según la percepción de cada persona. Todas las personas tienen una educación, una formación distinta. Pero la conducta sadomasoquista es, yo creo que adoptada con el tiempo, y si vamos a entrar en ese tipo de adaptaciones de las personas que lo practiquen o que gusten de esto, pues mi recomendación es que sean muy cuidadosas con su cuerpo y con las personas a quienes practican. Bueno, y para las personas que no lo practican, si quieren investigarlo, que lo investiguen, al menos como por dato general. Si quieren practicarlo, que lo practiquen con mucho cuidado y mucha cautela.
Y si no te gusta y no lo quieres volver a hacer, pues no lo hagas. Así. Sin juzgar, ¿no? Sí, exactamente. Y deja morir. That's right. Bueno, eso fue todo. José María Martínez de Oro. José Antonio Rodríguez Barrera. Sus redes sociales, digo. Antonio Rodríguez, cantautor en todos lados. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, muchísimas gracias por De nada, al contrario. Interesantes preguntas. Bueno, es que es un tema muy. Sí, vasto, está algo denso, vamos. Sí. Se vino la medicina y yo me vine sin sueño.